Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este domingo 3 de noviembre, 31º domingo durante el año, que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios y de la Virgen, pidamos perdón, porque muchas veces nos olvidamos de ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces no te reconocemos en el prójimo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo con la esperanza, la alegría y la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre nuestro, que diste a los pueblos un mismo origen para formar una sola familia, enciende en sus corazones el fuego de tu amor y el deseo de un justo progreso en sus hermanos, para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad y la justicia, superando toda división. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del Deuteronomio, la oración ven, escucha Israel, que los israelitas recitaban 3 veces al día, los orientaba para renovar continuamente su amor a Dios. Escuchemos con atención la primera lectura. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te he transmitido hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, Maestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, Salmo 17, vamos a responder: yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
el punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, Jesús es el sumo sacerdote que se ofreció al Padre por nosotros de una vez para siempre. Escuchemos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctima primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por los sacerdotes constituidos por la ley. Eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio de Marcos, Jesús enseña que el amor a Dios y el amor a todos los hombres van unidos. Ellos son el más importante mandamiento. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tiene razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo:
no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este domingo tenemos como tema central el mandamiento o los mandamientos. Siempre que nosotros hablamos de los mandamientos, siempre remitimos al decálogo, o sea, los 10 mandamientos de Moisés, que están en el libro del Deuteronomio. Como en la primera lectura, que es el libro del Deuteronomio, pero el primero, el Deuteronomio 6. En Deuteronomio 20 están los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 5 también, ¿no? Pero bueno, yo más que eso quiero decirle, ¿cuál es el contexto que le preguntan a Jesús los mandamientos? ¿Por qué? Porque Él llegó a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que estaba el domingo pasado, el ciego Bartimeo, que estaba ya cerca de Jerusalén, Jericó. Pero ahora ya está en Jerusalén. Y algunos doctores y fariseos tratan de buscar alguna treta, alguna trampa para denunciarlo a Jesús, ¿no? Sin embargo, este doctor de la ley le pregunta acerca de los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Entonces uno dice, bueno, son los 10 mandamientos. No. En la Biblia, y sobre todo lo tenían que vivir los judíos en especial, y mucho más los fariseos, hay 613 mandamientos. No solo el decálogo de Moisés. El libro del Levítico, el libro del Deuteronomio, son muchos mandamientos que hay que cumplir. Eran tantos que la confusión, ya uno perdía la dimensión del verdadero valor, que era más importante. Era más importante, yo qué sé, honrar al padre y a la madre, o era más importante hacer los holocaustos en el templo, o purificarse las manos. Bueno, habiendo tantos, el pueblo ya estaba totalmente alejado. Los que sabían los 613 mandamientos eran los fariseos o los doctores de la ley, porque escribían la ley, eran los escribas, y los doctores de la ley eran los que sabían leer y escribir. Pero ¿cuál es el tema acá? Entonces, entre tanto mandamiento, ¿cuál es el más importante? Parece que este hombre, a pesar de ser doctor de la ley, que en otros momentos van a querer condenar a Jesús, sin embargo, este doctor de la ley en Jerusalén le pregunta, se nota con un interés honesto. ¿Por qué? Porque como que uno pierde el rumbo después de tener 613 mandamientos, y Jesús le hace una síntesis de los mandamientos, una síntesis de los 613. ¿Qué quiero decir? No es del decálogo. El primer mandamiento le pregunta ¿cuál es el más importante? Y el más importante, por supuesto, es la Shema. ¿Qué quiere decir Shema en hebreo? Quiere decir escucha. Y la Shema era una oración que los judíos hasta hoy rezan por lo menos 3 veces al día. Shema Israel Shema, que quiere decir escucha Israel, escucha. El Señor tu Dios es solo uno, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Se le dirás a los hijos de tus hijos. Bueno, esa oración la rezaban 3 veces al día por lo menos. O sea, que tenían muy bien claro cuál era el primer mandamiento. Pero no es el decálogo el que sigue Jesús, porque el segundo mandamiento, si el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo, según el decálogo de Moisés, es no tomar su santo nombre en vano. El tercero, santificar la fiesta. El cuarto, honrar al padre y a la madre, no matar, no robar. Bueno, los 10 mandamientos. Y entonces, ¿Jesús sigue el decálogo? No. Jesús toma el primer mandamiento, pero dice, el segundo es también este.
amar al prójimo como a ti mismo. ¿De dónde saca este mandamiento? En el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, es un pequeño rengloncito del mandamiento que dice, no odiarás a los demás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús toma el primero y toma como segundo este. ¿Por qué? Porque dice, estos dos son lo más importante. ¿Qué quiere decir? Jesús le está haciendo un resumen de toda la ley y los profetas. Y por eso se lo dice. Y este doctor de la ley lo reconoce. Se asombra del resumen que hace. El primer mandamiento de Moisés, amar a Dios sobre todas las cosas, y un mandamiento del libro del Levítico, amar al prójimo como a ti mismo. No solo se lo reconoce, da un paso más. Le dice, tenés razón. O sea, lo hace caer en la cuenta. Lo más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es el paso que da él, este hombre? Esto vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. A ver, para el pueblo judío de aquella época, estaba centrado todo en el templo y sobre todo centrado en los holocaustos y sacrificios. El holocausto era cuando vos ofrecías por tu pecado un animal y se quemaba enteramente. Eso era un holocausto. O un sacrificio cuando, por ejemplo, llevabas una oveja o un chivo, lo que sea, lo degollaban y ese era un sacrificio y se ofrecía al templo, ¿no? ¿Por qué? Por el perdón de los pecados. El modo, entre comillas, de agradar a Dios era ir al templo y hacer algún tipo de holocausto o de sacrificio. Sin embargo, este hombre, cuando Jesús le resume amar a Dios y al prójimo, es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. O sea, él realmente reconoce el camino de Dios. Él realmente reconoce a Jesús, que le dio una respuesta acertada, digamos, para toda la ley, para toda la Biblia. Como alguien que no había estudiado teología, como Jesús, que no estudió teología, que no estudió por los rabinos, muchas veces le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué? Porque él no pertenecía a la clase de élite, digamos, que tenía, bueno, bien trabajado el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, y todo eso. Jesús no era de eso. Jesús era un carpintero. Sin embargo, y uno dice, pero entonces, ¿por qué sacó? Y uno puede decir, ¿por qué le da Dios y sabía todo? No, Señor, tampoco por eso. Porque indudablemente, aún como artesano y como buen judío que le había enseñado a su papá, San José, porque el que le transmitía la fe a sus hijos, de sus hijos, lo dice ahí el libro de Deuteronomio, tenía que ser su papá. Entonces, José, ¿qué es lo que le explicó? Las cosas que el pueblo común tenía. Por ejemplo, la oración de la Shema, que seguro que se le enseñó a José. Pero no solo. Algunos mandamientos y algunos párrafos de la Sagrada Escritura que San José también le enseñó a Jesús. Y que el pueblo mismo, meditando la realidad, sí veía que lo importante era amar al prójimo como a sí mismo. Es por eso que Jesús, en ninguna parte de los evangelios, dice a qué libro se refiere. Por ejemplo, dice el profeta tal cosa, dice la palabra tal cosa, pero no dice qué libro. Y dice, ¿por qué? Porque él no tenía todos los libros, no conocía todos los libros. Sin embargo, este doctor que le pregunta una pregunta tan profunda y le da la claridad. ¿Qué es lo esencial, en una palabra, para ser cristiano? Amar a Dios y al prójimo. La vida del cristiano tiene que guiarse por ese rumbo. Amar a Dios y al prójimo.
¿Por qué? Porque en otra parte nos dice Jesús, si yo digo que amo al Dios que no veo y no amo a mi hermano que veo, soy un mentiroso. Entonces, y justamente Jesús explicita, mi hermano, el que sufre, el que es pobre, tengo que tener especial dedicación. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba solo, enfermo y me viniste a ver. Lo dice muy clarito. Entonces, lo esencial en la vida del cristiano es amar a Dios y al prójimo. Pero este mandamiento que parece muy simple, en un tiempo como el que estamos viviendo, en este cambio epocal, sinceramente está tan olvidado. Pueblos enteros, países enteros que abandonan la fe. Que sí, que tienen una creencia, pero más o menos, ok. Sí, yo soy cristiano porque mi papá era católico, era cristiano, pero no tienen primero a Dios. Desgraciadamente, pueblos enteros, quiero decir, continentes enteros, que no participan de la fe, que no les importa a Dios. Primero es el mercado, el Dios mercado, el Dios comunicación. Si tengo plata, si tengo una vida tranquila, tengo un carro, tengo televisión, lo que quiero es un bienestar. Y abandonan el amor a Dios y, por supuesto, por ende, el amor al prójimo. Por eso, fundamentalismos salvajes en este tiempo epocal están emergiendo. ¿Qué quiere decir fundamentalismo salvaje? Reacción del hermano contra el hermano, o sea, contra el prójimo. Odios, emergen odios contra los inmigrantes, contra los de otras razas, contra un país, contra otro, y se arman guerras fratricidas, o sea, entre hermanos. Por eso, la guerra de Ucrania, la guerra en Palestina, en Gaza, en Israel, las guerras que justamente apoyan billones de dólares de tanques. ¿Por qué? Porque se odian, hay que odiarse, hay que matarse. En un tiempo en donde con el avance tecnológico no tendría que haber ningún niño con hambre. Y hay millones de niños que mueren de hambre. Que en Latinoamérica, que en África, que en tantos países. ¿Por qué? Porque no se ama a Dios y al prójimo. Han abandonado el rumbo de Dios. Y al contrario, se ponen en odios contra los inmigrantes, contra esto, contra lo otro, y se litigan las codicias. Primero, el dinero, porque siempre acá en Guatemala es común decir, primero Dios, y está bien. Resulta que ahora no, primero el dinero, primero el confort. Y es cierto, vayan a ver, en muchos países, gracias a Dios, todavía en Guatemala la gente tiene fe. Es uno de los países, Guatemala, que más multitudes de fe mantiene. Yo no lo puedo negar, cada vez que hago una misa en el bosquecito o demás, hay 1000 gentes enfrente mío. Y si hago una fiesta, mucho más, ¿no? Y en cambio, en otros países, en mi pueblo, en Argentina, un puñadito, 10, 20 personas. La gente abandonó la fe, no le interesa. Pero fíjense dónde está el corazón del pueblo. A la iglesia no van, por ejemplo, en otros países, pero vayan a los shopping. Resulta que los domingos están llenos de gente. ¿Por qué? Por el mercado, por el dinero, por las compras. Porque además los shopping están abiertos todos los días, no hay sábado, domingo, o sea, se acabó el día del Señor. El comercio es mucho más el domingo. ¿Qué quiere decir con eso? Que abandonaron el mandamiento del amor
a Dios y al prójimo. Y por eso, por lo mismo, salen codicias, salen rencores, odios, con otras formas sociales o con otras etnias. Realmente más que nunca hoy tendríamos que recordar esto que pasó, que le preguntó este doctor de la ley, que reconoció que el camino de Dios, el único, es amar a Dios y al prójimo. Es amar. El sentido de la vida humana es el amor, no el odio. Pero en ese amor primero tiene que estar Dios, y porque primero está Dios, está mi prójimo, están los demás, están los que sufren, los inmigrantes, los abandonados. Estos son los que, amando a ellos, agradamos a Dios, al Creador, del cual dependemos siempre. Siempre estamos en sus manos. Y la vida nos hace ver. Nacimos, pero hasta que Dios nos llame. Ese tema, no importa qué cultura, qué cosa sea, hasta que Dios nos llame. Y entonces el prójimo es aquel con quien puedo expresar mi amor a Dios. Qué distinto sería el mundo si estos dos mandamientos los viviéramos con intensidad. Qué distinto si los pueblos recordaran que amar a Dios y al prójimo es lo más importante que hay. Porque ese sería, como dijo Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Pero bueno, el desafío de hoy a nosotros, en un momento de tanta oscuridad, indudablemente este cambio epocal no podemos negar que es un tiempo de oscuridad de la humanidad. Esperemos que este tiempo de la oscuridad sea como el tiempo de la semilla, que primero está en oscuridad para después crecer, nacer y florecer. Que seamos verdaderos testigos y nos comprometamos con los mandamientos más importantes: amar a Dios y al prójimo. A cada oración vamos a responder: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todo el pueblo fiel, para que den su testimonio a través de una vivencia siempre renovada de su fe en Dios, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que su poder esté al servicio del bien común y promuevan iniciativa a favor del crecimiento integral de todas las personas y garantizando el respeto de sus derechos fundamentales, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por las familias, para que, inspiradas por el Espíritu Santo, sean eficaces en el amor al Señor y respondan desinteresadamente a la misión que Dios les ha encomendado, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por quienes sufren y los desconsolados, para que el Señor, que siempre nos escucha, sea su fortaleza en esos momentos de dificultad y acreciente su fe y su confianza, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por todos nosotros, para que aprendamos a guardar y poner en práctica la palabra de Dios y atentos a las vicisitudes humanas, respondamos con prontitud a las necesidades de nuestros hermanos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos, para que sepamos amarte
y amar a nuestro prójimo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucha con bondad nuestras súplicas, Señor, y acepta las ofrendas de tu Iglesia, para que todos los hombres y mujeres reciban el espíritu de hijos e hijas de Dios, y superadas las desigualdades, unidos en tu paz, constituyan una única familia por el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, y de su es Dios. Canten, canten sin cesar. Santo, santo es el Señor. Canten, canten sin cesar. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar
a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz, el que nos enseñó a amar. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, Señor, porque amarte y amar al prójimo es lo más importante. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu grandeza, que alimentados con estos sacramentos, tu favor nos disponga para alcanzar un día los caminos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias